Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos otra vez a estos jueves de turismo. Hoy tenemos un invitado en realidad muy especial, un compañero y amigo que es el doctor Felipe Salvador Comú Jiménez, con el cual vamos a tener una charla sobre la historia moderna del turismo. Muy buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes y como siempre a tus órdenes, estimado amigo Francisco. Gracias. Vamos a presentar como se debe al doctor Felipe. Felipe, él se llama Felipe Sandoval Comú Jiménez. Es doctor en filosofía por la Universidad de La Habana. Es autor de diferentes textos sobre historia y filosofía. Es profesor adscrito de la Facultad de Ciencias Antropológicas desde 1981. Actualmente es coordinador de extensión y atención a estudiantes de la propia facultad. También es profesor invitado en diferentes universidades para impartir cursos de metodología, de investigación, epistemología y axiología. Tiene 32 años como docente y es en realidad una muy bella persona. Buenas tardes otra vez, Felipe. Muy buenas tardes y a las órdenes, atento y pendiente. Bueno, pues vamos a seguir a presentar lo que tenemos preparado para hoy. Y la primera pregunta que yo te pudiera hacer es, según tu perspectiva, como filósofo, como docente, que tú trabajas mucho con gente, hay que decir que Felipe contribuye mucho con la especialidad de turismo de la Facultad de Ciencias Antropológicas, que es una carrera muy diferente a las que ofrecen otras universidades, como son licenciado en empresas turísticas. No, este turismo es verdaderamente diferente. Entonces, según tu perspectiva, Felipe, ¿cómo ves al turismo post-COVID? Digamos post-COVID porque, bueno, no hemos terminado el COVID, pero digamos post-COVID. Yo soy un observador muy puntual de los aconteceres que están dentro de lo que es el estado de Yucatán y desde luego también con una perspectiva regional y nacional, ¿no? Y yo entiendo y así apuesto y así lo he compartido en diferentes espacios con diferentes personalidades y gente que te ocupa y no solo se preocupa en el turismo, ¿no? Hay áreas, como siempre, en muchas cuestiones, ¿no? En donde las oportunidades pueden de alguna manera fluir de manera expedita, ¿no? Pero también pues hay que tener en cuenta que hay determinadas condiciones que impiden, ¿no?, un reflorecimiento de esa actividad turística tan importante y tan fundamental para el Estado, ¿no? Porque sabemos nosotros, ¿no?, que la generación de divisas en ese rubro no solamente implica, ¿no?, las cuestiones turísticas nacionales, inclusive también hay que atender la parte local, esa movilidad en el seno del Estado, pero la parte dura, la parte con mayor condición, si queremos dejarlo solamente las cuestiones económicas, que no muchas veces no es lo más afortunado, porque genera también perspectivas humanas, de relaciones, de buenas acciones, ¿no? Y desde luego, pues la bonomía del yucateco, pues siempre es realzada por todos quienes nos visitan, sea local, nacional y extranjero. Entonces, todo esto, ¿no?, pues vemos que hay condiciones que van a permitir en su momento ese renacimiento del turismo. Y yo quiero pecar de optimista en cuanto en realidad no se ha dejado de atender ese rubro, ¿no? Puede haber cuestiones de perspectivas y de enfoques, pero ese entusiasmo, ¿no?, que descansa en muchos de los llamados turisteros, en muchas de aquellas empresas, ¿no?, que no se sentaron, ¿no?, a lamentarse a las situaciones de la cuestión de pandemia, pero sino buscaron determinadas condiciones, hicieron un ejercicio de carácter innovador, ¿no?, de tal suerte que ateniéndose a las disposiciones gubernamentales, sean locales o federales, ¿no?, pues hicieron el mejor de los esfuerzos para que no fenezca esa actividad. Entonces yo lo veo con un optimismo, ¿no?,
que aunque la situación no ha terminado, pues la vacunación, pues hay un ejercicio, la apertura de espacios, de negocios, pues permite a ese tipo de circulación dentro de la cuestión turística. Entonces yo lo veo con mucho optimismo, que sí debemos de tener precauciones, y yo lo digo siempre metafóricamente, ¿no? Y eso vale para los que están dedicados al turismo, que cuando nos enfrentemos a un muro, ¿no?, cabemos un foso para pasar por abajo y continuar, ¿no? Cuando nos enfrentemos a un foso, hagamos un puente por el cual podamos transitar, ¿no? Nunca esperar, ¿no?, a ver que nos caiga maná del cielo. Y yo creo que lo han hecho muy bien, ¿no?, los que están en ese tipo de empresa, porque la condición humana de visitar lugares de este Marco Polo ha ocurrido, pues eso es alentador, ¿no? Yo mismo me acuso, ¿no?, de cada semana procuro ir a algún lugar guardando las condiciones, invito amigos, amigas, de tal manera que no me quedo, ¿no?, a buen resguardo, sin ser imprudente. Entonces, tenemos que ser un aplaudidor, ¿no?, de aquellos, ¿no?, que se inconforman de cerrarse, sino la llama viva del turismo, aplaudirla, hacerlo, guardando determinadas condiciones y características. Muy agudas y fuertes observaciones, Felipe, estoy muy de acuerdo contigo. La actividad, una de las actividades económicas más fuertes del Estado es el turismo y tenemos que trabajar al respecto. Mira, el turismo antes del COVID tenía un formato y ya nos estaba ganando un poquito el turismo masivo, ahí representado entre Chichén Itzá y el Caribe, que hay monstruos turísticos como Xcaret, de que llegan en un camión de 40, 50 gentes y para un destino. ¿Y tú crees que ese turismo de masas deba de cambiar el formato actualmente por el COVID y por el bien del turismo? Pues yo entiendo, y repito, he sido muy observador, procuro siempre informarme y tengo la virtud de interaccionar con gente que están dentro de diferentes actividades económicas y sociales, inclusive políticas, sin que se excluyan quienes están atentos a las cuestiones turísticas. Puedo presumir de amigos, ¿no?, que siempre me influyen información y me permiten determinadas atenciones sobre lo que es ese turismo de masas, pero también aquel turismo hormiga, ¿no?, aquel turismo de pequeños empresarios, aquel turismo que pica piedra en diferentes instancias, aquel turistero que tiene su cartelito y que va pasando por las calles invitando, haciendo el pregón de su qué hacer. Todos esos, ¿no?, tienen un solo compromiso: servir a quienes nos visitan, servir a los que quieren conocer, independientemente si venga por cuestiones médicas, por cuestiones de conocer la historia, de conocer edificios, o de convivir, o de estudiar en cuestiones empresariales. Y yo veo que no es lo mismo, desde luego, ver una Suburban transitar con un grupo selecto o un autobús de más de 40 personas o que tenga segundo piso. Tenemos la inteligencia de que todos están haciendo, ¿no?, lo que a bien puede competir o competir, como muchas veces se afirma. Entonces, todos tienen espacios. El mercado del turismo es tan grande, a veces tan ininteligible, cuando lo vemos nada más como aquel que anda con su sombrero paseando, viendo vitrinas, o que se le acerca algún enganchador y alguno que procura algún tipo. A veces no es eso, a veces hay un turismo, yo diría, un turismo que tiene determinadas características que inclusive puede hasta invisibilizarse dentro de las grandes urbes,
pero es un turismo que requiere atenciones, que requiere una prestación de servicios, que requiere servicios de comedor, requiere información, que tenga aquí folletos a la mano. Entonces yo lo veo y a veces peca uno de exageración por el optimismo, porque ama a su estado, ama las instituciones educativas, ama lo que es importante, porque un peso que ingresa, ¿no?, dentro del estado de Yucatán es un peso que luego se reinvierte y que se multiplica en muchos hogares, ¿no?, que muchas veces estaban pasando dificultades. Entonces, yo creo que esa comunión que hay entre las grandes empresas, los pequeños empresarios, aquel joven que de alguna manera presta un servicio a una pequeña empresa, alguna buena intención de grupos o como guía de turista, o como aquel informante espontáneo que muchas veces lo ve uno parado en la puerta de la universidad o que anda deambulando por el Parque de la Madre, algo está haciendo bueno. Quizá, ¿no?, yo veo con gran ánimo que en lugar de que se ponga a hacer actividades ilícitas, está haciendo su lucha. A veces lo estigmatizamos, a veces no le queremos prestar atención, pero yo creo y quiero apostar en ese sentido de que todos, ¿no?, en algún momento pues lo que queremos es ser un servidor del Estado, y en la cancha en donde estemos pues siempre tenemos la mejor actitud, el mejor espíritu de servicio, pero también pues hay que ser autocrítico. A veces topamos, ¿no?, con segundas intenciones, con lo que le llamaremos el currículum oculto, que quizá no lo hacen con mala fe, sino que lo ven como una oportunidad y piensan que nunca más va a ocurrir y en el tren de la vida que se va a detener. Entonces dicen, bueno, es una oportunidad única, y es cuando a veces hay exabruptos y malas prácticas. Pero yo creo que en el fondo la mayoría es gente buena, independientemente de la etiqueta de empresario, independientemente de aquel que hace un trabajo humilde, que te dice, acá 3 calles hay un buen restaurante, aquí puedes ir a ver una guayabera a buen precio. O sea, todos los cuidados, todas las intenciones, si nosotros no es que las sumemos, sino que hagamos una yuxtaposición de intenciones y de intereses. Y si cuidamos todo con lo que es la buena práctica, pues lo que es la teoría de la negociación, todos salimos ganando. Yo estoy de acuerdo contigo, Felipe. Nada más para redondear lo que tú estás diciendo, sí es cierto, más que nada ahorita hay muchos jóvenes en las puertas de los hoteles invitando a la gente a que les acompañan a las tiendas de artesanías. Todos tienen el derecho de hacer su lucha. Son gente que habla a veces 3, 4 idiomas, lo principal para estar dando información. Lo que nosotros como guías profesionales estamos en desacuerdo es engañar a la gente. O sea, guayaberas de Nequén no hay y nunca van a existir. Que esta tienda va a cerrar hoy y tienes que comprar hoy porque mañana ya no está, tampoco hay. Cooperativas mayas que todo lo que compres le van a llevar el dinero a los niños, tampoco hay. Entonces, quitando esas pequeñas trabas, como tú dices, es gente que está luchando por hacer un turismo, por informar y toda la cosa. Nosotros en la cooperativa que tenemos siempre hemos invitado a ese tipo de gentes a alguna capacitación para que den una mejor información, tanto con caleceros también nos hemos quedado allá un poquito atrás, pero también lo quisiéramos hacer. Mira, Felipe, te quería yo preguntar una máxima que dice: más divisas aún con el daño ecológico-cultural contra menos divisas pero conservando la integridad. ¿Qué pensarías tú de eso, Felipe? Bueno, en esos casos, yo presido una confederación de profesionistas en donde hay diferentes perspectivas, hay 24 profesiones y todos velamos por el bien común. Entre ellos hay ecologistas, ¿no?, que su premisa es lo que le llama la sustentabilidad, ¿no?, y el respeto irrestricto a los lugares donde se visita o donde se desarrolla la propia naturaleza, en aquellos espacios ecoturísticos, en aquellos espacios, ¿no?, que algunos le llaman los paradores turísticos, por ejemplo, del Oriente, en donde
siempre, digamos, porque la condición humana, ¿no? Siempre se va a estar pavoneando, se va a estar paseando, ¿no? Porque muchísimas veces, como alguien dice, ¿no? En los hormigueros no todos son hormigas, ¿no? A veces alguien entra y las pisa. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver, de decir o decir de manera directa, ¿no? Cuando hablamos de ese ejercicio sustentable, cuando vamos a esos ejercicios de observación de pájaros, por ejemplo, ¿no? O aquellos que te invitan a la observación de flamencos, aquellos paseos que tienen que ver con aquella naturaleza muerta, con lugares secos, ¿no? Yo siempre he tenido esa oportunidad porque soy un andador así per se, ¿no? Y se me hace muy difícil quedarme, ¿no? De tal manera que yo puedo presumir en mi caso de conocer los 106 municipios de Yucatán, y en el sureste pues es muy difícil que alguien me cuente algo diferente, porque siempre he tenido oportunidad, y inclusive a través de la Facultad de Ciencias Antropológicas, vivir y convivir, ¿no? Con diferentes empresarios, pobres dueños de pequeñas agencias de viajes, ¿no? Que han pasado vicisitudes y luchas, que a veces me dices, hoy solo vendí un boleto, hoy solo logré colocar un viaje en mi vehículo, no he llevado yo a 12, hoy con 8 tengo que salir. Hay una inteligibilidad en eso, pero todos, ¿no? O al menos los que tengo la virtud de conocer, siempre hacen una buena práctica porque están conscientes, ¿no? De que la mejor difusión es la que va de boca a boca, ¿no? La que aquel individuo, aquella persona, aquel hombre, aquella mujer o aquella quimera que nos visita, y cuando dice, a mí me atendió tal persona en Yucatán, yo ando a comer a tal lugar porque sé que ahí hay una atención de primera, hay una bonomía del hombre o de la mujer, cuando preguntas algo se afanan por explicarte. Esa es la mejor difusión, de tal suerte, ¿no? Que hay determinadas condiciones, y al menos los que yo presumo de conocer y llevarnos siempre tienen la premisa, ¿no? Respetemos aquello que nos provee de recursos para que llevar de manera puntual y sana a nuestra familia, ¿no? Porque a veces que hay excepciones, ¿no? De que gente pues que ve pisar, digamos, un árbol, rasparlo o poner su nombre o tirar, ¿no? Algún animal que se encuentra. Vaya, eso hay una demostración de lo que algún filósofo como Nietzsche le llamaba la condición humana, ¿no? Pero eso son excepciones, no regla, ¿no? La mayoría de la gente ama, quiere de lo que vive y lo que trabaja para decir, no voy a pisar, ¿no? Y violentar de aquello de lo que vivo. Entonces, a veces es peligroso generalizar, pero sí es prudente ser autocrítico de que hay quienes, ¿no? En algún mal momento o algún mal espacio, alguna cuestión inclusive familiar, la repercuten en su manera de expresar, o ese día no está de humor y condiciones de poder hacer respuestas puntuales para la gente, pero uno se da cuenta, ¿no? De tal manera que otro día ya sabes a quién acudir y a quién no acudir. Entonces, es importantísimo el respeto a la naturaleza, que tiene que ser irrestricto, pero sí, ¿no? Dejar un criterio abierto, ¿no? Yo hace 15 días, una persona que llegó de la Ciudad de México, una academia, me dijo, yo quiero conocer la ruta PUC, ¿no? Y de acuerdo que a ti te pregunté, me dice, solo está Uxmal, y me dice, oye, pues en Uxmal nos pasamos el día, y allá yo quiero ver todo, ¿no? Sin embargo, ¿no? Hubo una condición y un espacio de gente buena que te dice, mira, no podemos dar una autorización para tomar fotos y todo, pero date una vueltecita, ¿no? Y no es que estén violentando las normas establecidas, sino es el afán de servir a alguien que viene de 2,000 kilómetros
del Estado, y quizás la oportunidad única y que ya no va a volver nunca en su vida por recursos, por compromisos, por trabajo. Y entonces ese momentito que le dio, pues se va uno con una satisfacción que a veces, yo hace día llegué casi a las lágrimas cuando le digo, oiga, usted entre, nada más, pero así, con todo el cuidado del mundo, voy a poner en juego, quizá me empleo, pero veo que usted, ¿no?, tiene ese ánimo y es una persona que se nota y por todos los poros que quiere respetar las cosas. Y eso no solamente emociona, ¿no?, sino que deja a uno muy motivado para poder continuar con esa tarea espontánea que hacemos, sin presumir, ¿no?, de que lo vamos a hacer cotidianamente, pero es el ímpetu natural de servir, porque nos sirve servir. Y eso Claro es que sí. Qué bonita anécdota, Felipe, qué bonita anécdota nos acabas de compartir y tienes toda la razón. La gente que está ahí custodiando nuestro patrimonio a veces tiene una bonita conciencia y sobrepesa esas cosas para hacerlo. Pues te dije que nos iba a ganar el tiempo y así ya casi está, casi por terminar, Felipe. Si tuvieras la oportunidad de cambiar el turismo, ¿qué cambiarías al turismo de Yucatán? No hablemos del Caribe, no, de Yucatán. ¿Qué le cambiarías al turismo de Yucatán? Pues yo, más que hacer un cambio, ¿no?, yo preferiría, primera instancia, hacer un ejercicio analítico, hacer un estudio sobre el estado que guarda actualmente la situación turística, de tal manera que una de las cuestiones, ¿no?, porque a veces decimos vamos a cambiar para que todo siga igual, ¿no?, lo que se llama el gatopardismo, ¿no? Yo creo que tiene que haber cambios, por ejemplo, en cuestiones de capacitación, ¿no?, en cuestiones del manejo idiomático de los que están a cargo de recibir, la cortesía, la cuestión ética, incluir en las instituciones educativas donde ingresan gente vinculada con el turismo, porque muchísimas veces el primer contacto, sea una terminal de autobuses humilde, o puede ser el aeropuerto, ¿no?, o puede ser una entradita dentro de los que vienen del oriente y pasan por un retén, esa primera sonrisa, esa primera atención, no solamente, yo diría que no es cambiar para que todo quede igual, sino cambiar para que todos asumamos de manera responsable lo que nos compete. Me ha tocado oír, ¿no?, y gente que hace su mejor esfuerzo para hablar en inglés, que quizá no tiene esa habilidad y esa competencia, pero ese merece ser llamado, ser convocado. Mira, yo creo que debemos de darte un curso, no digamos fast track del idioma inglés, sino una parte, yo diría, de diálogo, de introducción a la atención al turismo. Vaya, porque muchas veces, al no entender, ¿no?, a quien te está conduciendo, pues te genera incertidumbre y más dudas que respuestas, ¿no? Entonces, yo creo que lo podemos reducir en tres cosas. Uno, la capacitación a todos los que estén en primer contacto con los que tengan, el privilegio de visitar. Visitar Yucatán es un privilegio, visitar el sureste es un privilegio, visitar México es un privilegio, y como una segunda, ¿no?, procurar hacer alianzas estratégicas entre las diferentes instancias privadas y gubernamentales que tengan que ver y tengan la mística de servicio al turismo. Y el tercer elemento, que a mi juicio es el más importante, es que no cualquiera puede hacer una práctica de servicio de turismo. Tiene que haber un proceso de carácter selectivo y que de manera cotidiana, continua, sea evaluado, que pida una certificación, porque muchas veces cuando oímos una certificación decimos que para que nos dé seguimiento y para que tengan nuestros datos. Yo creo que la mejor, como diría la obra magnífica de Odiseo, ¿no?, estar dispuestos a evaluar
a los evaluadores, ¿no? Porque muchas veces de la crítica fácil sale, pero qué bonito es, ¿no? Cuando decimos yo soy un guía certificado por una instancia de pares y por una instancia que me ve como una persona que si no soy indispensable, sí hago un trabajo reconocido. Y yo tuve la oportunidad, acaba de fallecer, todo un señorón de atender a gente como es don Enrique. Y a ti te consta cuando íbamos allá a convivir con antropólogos, esa atención fina de caballero de punto en blanco, esos son los modelos, ¿no?, que de alguna manera van a permitir una formación continua y una garantía hacia los visitantes, y tener un solo visitante debe ser un motivo para que multipliquemos el ánimo y el espíritu de servicio, que es cosa del muy yucateco y que debemos aplaudir siempre. Muy bien, Felipe. Pues ahí está el llamado para nuestras autoridades, para los que están directamente metidos en ese asunto: capacitación. Capacitemos a nuestros amigos turisteros, a los caleceros, a los que andan en la calle, a todos, como dice el maestro Felipe, que tengan un contacto con el turismo. Algunas gentes me decían antes: Francisco, el turismo pues solo es para ustedes, sino, me acuerdo cuando hubo un huracán, si no me equivoco, el Wilma, el que atacó Cancún, que nos quitó el turismo como por un mes y medio, 2 meses, y yendo a comprar carne aquí al lado de mi casa me decían: es que la gente ya no viene. Y les decía: bueno, para que veas que el turismo es todo un pulpo. La gente que está en Cancún le mandaba dinero a doña Teresita y doña Teresita venía a comprarte. Ahorita que no tiene trabajo el de Cancún, pues doña Teresita no viene a comprarte. Y allá empezaron a entender qué tan grande son las manos del turismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el llamado que hace el doctor Felipe para nuestras autoridades y para todos los que quieran. No sé si quieras mandar ya un último mensaje, Felipe, algo. Yo te tendría preparada la pregunta: ¿cuál sería tu propuesta para mejorar el turismo en Yucatán? Pero ahorita lo acabas de abarcar con tu extensa respuesta. Así que me gustaría mejor dejarte libre como para mandar un último mensaje a guías, turisteros y a todo tipo de gente que ve este programa. Pues yo lo que reflexiono, ¿no?, que es la hora de convocarnos, es la hora de convocar a todo el yucateco bien nacido, ¿no?, de que todos estamos remando, ¿no?, en una sola nave, ¿no? Y el hecho de que alguien que esté en una empresa turística chica, mediana, grande, ¿no?, aquel servidor que está en la recepción de hotel, ¿no?, que te brinde esa sonrisa amable, ese trato afable, esa manera de poder muy yucateco de aceptar a la gente, pues es la hora, ¿no?, de que todos tenemos que sumar esfuerzos, yuxtaponer actitudes y imponernos, ¿no?, como un ejercicio, que lo más importante es nuestra condición humana, nuestra sociedad, ¿no?, y que debe estar por encima de los intereses individuales. Esto vale, ¿no?, para aquel humilde empleado que hace un ejercicio de turismo, que te recibe en la puerta de un hotel, como aquel gran empresario que tiene una pantalla, que está siguiendo a sus vehículos, a sus empresas, a sus empleados, que está sentado. Ese también tiene que concursar ante lo que hoy vivimos, porque este fenómeno llegó para quedarse, ¿no? Pero eso tiene que solventarse con una nueva actitud, con una nueva responsabilidad, y unirnos, ¿no?, bajo el sentido común de que al ayudar a uno nos ayudamos a todos, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver gente que visita el mercado, ¿no?, y ahí no va a ser una persona experta en atención al público, ¿no? Pero hay gente buena, espontánea, que te dice, y esa persona a veces sale con una compra que no fue a hacer, pero se encontró a una gente llena de actitud solidaria y llena, ¿no?, de una condición humana. Entonces yo aplaudiría y yo diría,
en ánimo reflexivo y final, ¿no? Que unamos, ¿no? Los menores de los esfuerzos junto con los mayores de los esfuerzos, seas privado o seas público o sea de la sociedad abierta. Yo creo que es enhorabuena como el ejercicio que están ustedes, que de alguna manera es recibido por otra gente que va a decir, oiga, algo tenemos que hacer, y el día de mañana puede decir, yo me sumo a esa propuesta y buscar espacios como este para volverse un multiplicador de todas las buenas intenciones. Qué bonitas palabras, Felipe, qué bonitas palabras. Yo creo que nuestros colegas guías y todos los que ven este programa van a educarse, van a agarrar algo bueno de todo esto que hemos platicado. Te lo agradezco al alma, amigo, te agradezco que hayas pues aceptado esta invitación, retomando otra vez, porque este programa se dejó de hacer por bastante tiempo por cuestiones de salud y otras cosas, pero bueno, he iniciado con una persona muy inteligente y muy perspicaz como tú. Te agradezco tus sabias palabras, Felipe, y aquí estamos para cuando quieras anunciar algo, cuando quieras, no sé, tu próximo libro, tu próximo, yo sé que siempre estás metido en algo nuevo, estamos acá para esperar tus noticias. Pues sí, pues reiterar una invitación que vale para todos ustedes, que la Facultad de Ciencias Antropológicas y su coordinación de educación continua y de vinculación que un servidor preside, pues tenemos las puertas abiertas para los requerimientos que consideren pertinentes, y con ese buen ánimo queremos ser colaboradores espontáneos y decididos para efecto de lo que ustedes consideren pertinente. Nada más nos dicen y estamos prestos y de manera expedita atender lo que ustedes también demanden. Y la Facultad de Ciencias Antropológicas Autónoma de Yucatán, pues es un espacio libre, abierto y muy atento para caballeros como ustedes de las empresas turísticas. Muchísimas gracias por tu invitación, la tomaremos en cuenta. Te volvemos a extender nuestras gracias y felicitaciones por tu ardua labor en la Facultad de Antropología. Pues muchísimas gracias, compañeros. Se ha terminado el programa. Ya vieron la clase de invitados que tenemos. El doctor Felipe Cobó estuvo presente con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y compañeros, nos vemos el próximo jueves con otro tema relacionado con turismo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Abrazos. Muy buenas tardes. Gracias, Felipe.